Bien, colegas, vamos a continuar con el programa. Quiero ahora presentarles al doctor Octacilio Figueredo. Él es especialista en cirugía reconstructiva pélvica y ginecológica, especialista en cirugía vaginal avanzada y laparoscopia quirúrgica, histerectomía sin prolapso, autor de libros, histerectomía vaginal, nuevas perspectivas, atra de cirugía, en fin, y ponente también en diferentes actividades científicas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Él va a dictar la charla, había habido una inversión del orden. Él va a dictar detalles técnicos esenciales para realizar una histerectomía vaginal sin complicaciones. Adelante. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en Lima por la primera vez. Quiero, antes de más nada, cumprimentar al doctor Iván porque verdaderamente está dando una oportunidad muy única para el aprendizaje de la cirugía minimamente invasiva para los colegas, de tal forma que su curso de FIMEL, un congreso tan bien organizado, el doctor Iván está cumplimento por todo el esfuerzo de compartir los conocimientos. Es un placer estar aquí con los amigos que hace tiempo que no veía. Vamos a hablar un poco sobre algunos detalles técnicos que julgamos esenciales para que se tenha sucesso na histerectomia vaginal sem prolapso, que usted acabaron de ver un exemplo magistral de una cirugía, en un caso difícil, y que voy a procurar complementar un poco lo que el doctor Ampuero ha mostrado. Me disculpen, no, si tiene algo, brevemente. En la Universidad de Londrina, Brasil, nosotros siempre decimos a los residentes que tienen que salir de la residencia sabiendo 4 cirugía vaginal principales, que son una buena histerectomía, que es, a mi ver, uno de los casos jefes de la cirugía vaginal, hacer una esfinx uretral, como el profesor Palma lo ha dicho, es el patrón puro para el tratamiento de la incontinencia, sea por vía retropúbica, respiratoria o el medicina. Corrigir el prolapso compartimento anterior y posterior y corrigir el prolapso apical, sea a través de una manoplesia que vamos a comentar un poco más adelante, o una colpopexia que tiene diversas técnicas que usted conoce. Então vamos concentrar na histerectomia vaginal e eu selecionei 10 pontos que eu creio que são fundamentais, especialmente para aquele que está iniciando en la cirugía. El primer punto, y que a las veces es la diferencia entre hacer y no hacer la cirugía, es lo posicionamiento correcto. No solamente para facilitar el procedimiento, como también para la seguridad de la paciente, que no se desenvuelva neuropatías postoperatorias. Un segmental cirúrgico que usted visto, voy a reforzar algunos puntos que yo creo muy importantes. El toque bimanual sobre anestesia, a las veces traccionando el cuello, un útero que a la tracción sobre anestesia lo desce hasta el introito. Es un caso muy más sencillo que un útero que no se mueve. Entonces eso es una cosa que enfatizo mucho a los residentes. Lo ultrasonido o la resonancia, no sé si creo que muchos de ustedes hacen el ultrasonido en la oficina. Esa es una gran ventaja porque puede avaliar los detalles, el tamaño, la localización y trazar una estrategia de morcegamiento durante una cervicocolpotomía
cirugía para facilitar la abertura del peritorio posterior, que en algunos casos se torna difícil hacer. Esto usted han podido apreciar en la cirugía del doctor Ramiro. Percibieron cómo él seccionó toda la extensión de los tejidos paranteriores. Eso va a dar no apenas una hemostasia mucho más eficaz, como también va a hacer con que el útero va a descer progresivamente. El peritoneo en pacientes con cesárea en Brasil tenemos una incidencia muy grande de cesáreas. Entonces, en clínica privada particularmente es muy difícil encontrar una paciente que tiene por lo menos una cesárea. Entonces, es importante saber abordar el compartimento anterior, es separar el útero de la vejiga, abriendo el peritoneo siempre acima de la cicatriz de la cesárea. En úteros grandes o mesmo úteros pequeños, mas que no descen y que no quiere forzar la báscula al riesgo de avulsionar los pedículos, si son, por ejemplo, una paciente menopausada que tiene el linfodículo más atrófico, podemos hacer una disección y demostrar cómo hacemos esto. Esto es muy importante, una revisión criteriosa de la hemostasia. Eso va a le dar un postoperatorio mucho más tranquilo, sin dolor, y eso va generando una bola de nieve, porque la paciente, doctor, no creo que me operó, no tiene sangre, no tiene dolor, porque sabemos que el sangre en la cavidad es una causa de desconforto, ilio, en fin. Doc, disculpe si se puede acercar un poquito más al micrófono. Sacar. Acercar un poco más. Acercar. Sí, gracias. Okay. Incluir también los peritoneos anterior y posterior en la sutura de la púrpura. Ese es otro punto. Entonces son 10 puntos que voy a procurar uno a uno mostrarle cómo hacemos y cómo pueden incorporar en su práctica. Tengo certeza que muchas de esas técnicas ustedes ya hacen, mas estamos siempre aprendiendo y incorporando cosas nuevas. El posicionamiento, yo no utilizo ninguna pernera especial, mas es muy importante que se posicione la parte posterior del pie, el calcañar, como se dice calcañar en español, calcáneo, ao invés de la región popltea. De esta forma, tiene un espacio libre para que los asistentes asistan confortablemente y que evita-se una hiperflexión de la coxa sobre el abdomen. Lembran que el nervio femoral pasa por debajo del ligamento inguinal. Y si hay una hiperflexión de la coxa, puede comprimir ese nervio y la paciente desenvolver una neuropatía femoral y que puede inclusive ser una paresia de que puede crear problemas. Y un otro detalle importante, colocar la nádega del paciente além de la mesa. Si la paciente es posicionada acá, cuando vamos a colocar la válvula de peso, esta va a ficar batendo en la mesa y no va a conseguir hacer eso. Particularmente en un caso difícil como el caso que el doctor operó. Entonces, esos son algunos detalles que son fundamentales. Claro, tiene pacientes, por ejemplo, tiene una artrosis de cuadril. Dependiendo de la cirugía, no contraindicado hacer cirugía vaginal, se puede colocar en la posición correcta. Ahora, si está haciendo, por ejemplo, una complexión de Lefort en una señora de edad, puede hacer la cirugía con una posición menos ideal. Lo instrumental es una de las cosas que siempre me sedució en la cirugía vaginal, en la simplicidad, y no se depende tanto de una parafernalia de equipo, de vídeo, de todo. Son como media dúzia de instrumentos que van a permitir hacer la gran mayoría de las cirugías por vía vaginal. Entonces los Z-clamps, curvos y semicurvos, la válvula de peso corta y longa. Yo prefiero el Breski. El Breski, al
profundidad, eso va a rechazar los uréteres y la vida. Las pinzas de ley, la lámina de bisturí. El útero grande no significa que va a usar una lámina grande. Tiene que ser una lámina, en Brasil se llama lámina 20, no sé cómo se llama acá, mas la misma que el doctor Ampuero utilizó, porque una lámina grande va a hacer microepisiotomías no intencionales. Y esto, después de la cirugía, no va a ser un resultado. La tijera de mayo noble, que es una tijera buena para disección y fuerte también para sección. Entonces, la única tijera que nosotros utilizamos es también una sonda metálica y un aspirador. La sonda voy a decir porque es importante aquí los entaclantes, ustedes han visto, esas estrías longitudinales impiden el escape. No van a hacer una cirugía como una esterectomía difícil con Kelly, con válvula maleable, con Farabev. No va a funcionar. ¿Ok? Entonces tiene que tener instrumental adecuado. Las válvulas de Bresky, las válvulas de peso longa y más corta. Esto antes de abrir el peritoneo. Después de abrir el peritoneo colocamos la más longa, que apelidamos de tercero auxiliar de la cirugía. Y después, para cerrar la cúpula, sacamos la longa y colocamos nuevamente la válvula. Las pinzas de ley, que son mejores que el fusil porque tiene 4 garras, entonces no rasga el tecido. Entonces es muy interesante. La sonda metálica me gusta porque cuando terminamos la cirugía, nosotros hacemos la cirugía sin colocación de sonda de Foley, justamente porque si tiene una lesión, quiero ver la orina saliendo. Y también porque el balón de la sonda dentro de una vejiga vacía y una manipulación de las válvulas con un morcelamiento, eso va a hacer un daño, micro danos en la mucosa de la vejiga y eso puede eventualmente dejar como una hematuria y usted va a quedar con una dúvida: hematuria porque les la vejiga o hematuria porque la sonda, el balón de la sonda comprimió la vejiga. Entonces, preferimos al final de la cirugía, esvaziamos la vejiga. ¿Y por qué esto? El peritoneo anterior, ustedes van a ver más a frente, yo quiero cerrar la cúpula incorporando la mucosa anterior, el peritoneo anterior, el peritoneo posterior y la mucosa posterior. Si la vejiga está muy llena, ¿qué acontece con el peritoneo? Va hacia. Entonces esvaziamos la vejiga con una sonda metálica que va a esvaziar como en 5 segundos la vejiga, al paso que el Foley demora y no esvazia completamente. Y cuando esvazio a vejiga, el peritoneo me viene en mi dirección y yo puedo identificarlo y unirlo a la mucosa vaginal posterior para cerrar el aspirador. Una tijera muy delicada. Nosotros preferimos usar el mayo noble, que vean que ela es delicada y al mismo tiempo fuerte. Entonces corta muy bien y seca muy bien. El toque, todas las pacientes en el centro cirúrgico nosotros vamos a hacer un toque sobre anestesia, porque en la oficina la paciente no le deja examinar. Él contrae el abdomen, a veces es una paciente más obesa que no puede palpar el fondo del útero. Além del toque, cuando hay alguna duda, pinzamos el cuello y lo traccionamos. Y ahí usted va a avaliar cuántas esterectomías yo tengo de experiencia y equipo. ¿Qué caso es este? ¿Un caso de una paciente de 120 kilos con 4 cesáreas en un útero grande o es un caso fácil? Y ahí usted va a definir si es un caso apropiado para hacer por vagina o en este momento no vamos a hacer de ninguna otra forma. ¿Okay? Entonces es muy importante examinar a la paciente sobre anestesia. Un ultrasonido para avaliar no solamente los miomas. Un útero polimiomatoso es un útero muy más sencillo de se remover por la vagina do que un útero que tiene, sea un mioma muy grande que tiene que hacer una resección en uña o un útero que no tiene mioma, un útero hiperplásico, un
esse tipo de morcellamento que utilizamos em los casos de miomas muito grandes, lo que chamamos de wedge resection, que nada más es, después de la hemisección del útero, veo que el bisturí lámina 20, vamos sacando wedges, uñas, como si fuera remover los gomos, ¿cómo se dice? Gomo de laranja, los garros, como si fuera sacando. Entonces, remueve un garro, vira el mioma, remueve el otro, vira el otro, y hasta un momento que va a ser exteriorizar el Entonces, esto es una técnica, esa descrito como 200 años atrás, en una época donde abrir el abdomen se falaba en mortalidad, no en morbidad. Entonces, hay un resgate de técnicas vaginales, principalmente con el advento de la laparoscopía, de que los cirujanos vaginalistas vieron y llegaron a conclusiones. No, eso estoy haciendo la parte principal de la cirugía por la vagina. ¿Por qué no hacer todo eso por la vagina? Entonces, eso es wedge resection, que creo que vamos a tener una aula muy alongada de esto mañana. Entonces, ¿qué sería un caso fácil en la selección de la paciente? Una paciente con antecedente de parto vaginal, o por lo menos que no tiene una cesárea previa, una vagina amplia en toda su extensión. Es importante que sea una vagina. Si tiene, por ejemplo, una perineoplastia previa, esto no me atrapalla tanto cuanto la vagina, que el fondo de la vagina es estrecho. O sea, haciendo el toque, el fondo, su dedo, cuello accesible al tercio medio de la vagina cuando se tracciona. Un útero puede ser con miomas, mas que tenha un tamaño no muy grande. Un útero móvil al toque bimanual y que desce a tracción. Y una paciente magra, o por lo menos sin una obesidad mórbida. Ao passo que um caso difícil são aquelas pacientes que não têm parto vaginal, têm solamente cesáreas, uma vagina profunda, estrecha, principalmente o terço superior, um útero fixo, um colo alto, e quando se traciona não desce nada. É um útero que tem miomas muito grandes, que tem que fazer um morcellamento mais elaborado, uma paciente obesa, com nádegas protuberantes, e talvez no caso mais difícil son pacientes que lo selecciona el doctor Iván para el doctor Ramiro operar. Eso es más difícil de todo. Muy amigo, muy amigo. Otra dica que les doy cuando tienen una dificultad de abrir el peritoneo posterior. Lembre de la anatomía del fundo saco posterior, lo peritoneo va a ser revestir la pared posterior, el útero y rechazar y voltar. Cuando usted hace una cervicocolpotomía, una incisión mediana en la pared posterior del útero, fatalmente se va a caer en la cavidad peritoneal. Esto no tiene cómo no acontecer. Entonces, este es un truco que utilizamos en talvez 10-15% de las pacientes donde no conseguimos abrir el peritoneo posterior por alguna razón. Entonces, vean aquí, es demonstrativo, ¿no? Es una paciente que tiene un cierto grado de prolapso, mas vejam como haciendo una incisión posterior, acá, usted va fatalmente penetrar la cavidad, y esto se puede utilizar como un artificio durante una esterectomía que no consegue abrir el peritoneo. Hace una cervicocolpotomía, abrir la cavidad, entonces cambia la válvula corta por una válvula longa. Una otra cosa, siempre que vas a hacer los pinzamientos, es importante incluir los ligamentos uterosacros en el pinzamiento de paramétrico, porque el uterosacro es un ligamento que sustenta y que mantiene el útero en una posición tópica.
digamos, empezamos la histerectomía, vieron cómo procuramos incluir el peritoneo, incluir el ligamento uterosacro, hacemos una incisión en media luna anterior, en media luna posterior, y vean cómo el útero desce. Nosotros estamos provocando un colapso durante este pensamiento. Y después los puntos de genio de Lindt, algunos conocen como punto 6, para hacer y lo reparamos para el final de la cirugía, hacer una buena revisión de la hemostasia, como voy a mostrar para ustedes. Mantengo siempre la mano izquierda tensionando el nudo para que no se suelte. Ahora, esto que había mencionado previamente, liga, funciona hasta que no tenga más tecido para ligar. Esto va a dejar el útero, disminuir el sangrado y hacer con que el útero va a descer. El útero que acabaron de ver en vivo no decía por qué, porque tenía un mioma grande, calacrado en la pelvis, mas un útero menor, cuando va ligando, él va fatalmente descer hasta el útero. Este es muy importante. Vean la anatomía en un corte sagital. La cicatriz de la cesárea va a hacer con que la reflexión peritoneal se posicione acima de la cicatriz. Imagínate cómo va a ser una histerectomía abdominal en una paciente con 3, 4 cesáreas. ¿A dónde está el peritoneo interior? Está en dirección al fondo. Ahora tenta imaginar eso por debajo. Tiene que ultrapasar la cicatriz de la cesárea y procurar abrir el peritoneo acima de la cicatriz de la cesárea, porque si ficar incisando acá no va a encontrar el peritoneo. Entonces secciona el septo supravaginal y abre el peritoneo siempre acima de la cicatriz. Entonces acá, vemos acá la cicatriz de la cesárea. El peritoneo acima, aquí está la cicatriz, el peritoneo acima. No adianta cortar acá porque no va a abrir el peritoneo acá y va a penetrar en el útero y va a comenzar a se perder la circunferencia. Después de abierto, introducimos a válvula. Yo creo que el Presque se adapta, se conforma mejor a la anatomía para después de la abertura del peritoneo anterior, y vamos a sacar el Presque solamente después que el útero fue removido. Lo número 8 en detalles que creo que son esenciales. La técnica de morcellamiento que nosotros elegimos en la mayoría de casos es la hemisección. Existe una explicación por qué la hemisección funciona. A medida que vamos avanzando en dirección al fondo del útero con la hemisección, esta fuerza que se opone a la fuerza de tracción va disminuyendo hasta que el útero se divierte, mesmo antes que se completa la hemisección. Entonces, esa es una técnica muy interesante que creo que en úteros que tienen miomas más centrales, miomas submucosos, miomas intramurales en la pared posterior, esas son una técnica muy adecuada para estos casos porque va a permitir una báscula a través del sacro posterior. Y tengo que lembrar que talvez algunos de ustedes ficaram impresionados con una cirugía que el doctor Ramiro, que es muy habilidoso, ha hecho, y usted dice, no voy a hacer esto, es muy difícil. No, aquella es la excepción. Si va a hacer una abdominal aquella, te garanto que va a ser como 5% de la histerectomía, 10% por vía abdominal. La grande mayoría de los casos son casos sencillos, son casos más simples y que pueden se beneficiar de una cirugía mínimamente invasiva por definición. La revisión de la hemostasia es muy importante. ¿A dónde están los vasos? Entre los parámetros que fueron
acá que vamos a hacer la revisión de la hemostasia. Y por eso, esta es una cirugía que tiene que ser hecha por dos auxiliares, porque precisan 4 manos de auxiliar. Los auxiliares a mi derecha está traccionando el parámetro y afastando la pared lateral de la vagina. El otro auxiliar está traccionando el pedículo superior y afastando el conteúdo de la cavidad. Y entre los dos pedículos hacemos un punto en X que va a completar la hemostasia. Ese es el primer punto. El segundo punto es hacer por debajo del parámetro, hay una región que siempre se tiene un poquito de sangrado, y es una región que también recomendamos que se revise la hemostasia acá, también con un punto en X. Y vean, es muy importante lo que el doctor Ramiro ha dicho. Se tiene una soltura de las uterinas no van a retraer para la pared pélvica. Y la uterina va a sangrar en frente del cirujano, pega un Kelly y pronto. Es diferente de los vasos ovarianos, por ejemplo, está haciendo una onforectomía, una anexectomía. Entonces, un otro local importante de se hacer la revisión de la hemostasia. Ustedes que ya tienen experiencia con la cirugía vaginal van a perceber que el lado derecho de la paciente es siempre más difícil de operar que el lado izquierdo. Por eso, vean cómo estoy posicionando el portaaguja, así. Porque de esta forma, si usted va a intentar hacer ese punto de la manera con el portaaguja en pie, no va a conseguir, porque el portaaguja va a bater en la válvula y no tiene cómo salir con la aguja. Entonces, este es un truco que siempre paso por los residentes, que del lado derecho del paciente el portaaguja lo utilizamos invertido. De esta forma, si no fica aquella cirugía fea, ¿no? Que está tentando y no consegue pegar la aguja, no, pum, y pega y va a ser más sencillo. Y por fin, incluir los peritoneos. Este es fundamental, como yo dije, para hacer una buena revisión de la hemostasia. Entonces colocamos 2 válvulas de Bresky y rechazamos una para cima, una para abajo. Si necesario, esvaziamos la vejiga, porque eso va a traer el peritoneo, como he dicho previamente, y unimos este peritoneo a la mucosa anterior. Entonces, esa es una parte. Y después hacemos exactamente lo mismo con el peritoneo posterior. Sacamos la válvula de peso longa, colocamos la válvula de peso corta, y cuando cerramos la cúpula, hacemos mucosa anterior, peritoneo posterior y mucosa posterior. Y siempre procurando sepultar o invaginar los parámetros, lo coto parametrial, que fue la primera sección de la cirugía, porque se deja lo expuesto, como ve acá, estoy invaginando el coto. Esto se lo deja expuesto, va a formar un gran coma de cupo en el postoperatorio. Entonces, lo importante es sepultarlo y después suturando. Yo prefiero hacer una sutura continua, ancorada, y después hacer y cuando necesario hacer una endoplastia de McCall, que en este caso digamos que no hacemos de rutina como en la Mayo Clinic, que hacen todos los pacientes. Entonces, la histerectomía es como tener una carta en la manga. Esto lo diferencia el cirujano. Este es un procedimiento que, a pesar de tener una curva de aprendizaje, después que domina la cirugía, esto va a ser una cirugía que va a traer mucho beneficio para las pacientes y también para usted como un cirujano ginecólogo. Ahora vamos a hacer, ¿cómo faço para sacar colocar la otra
falar um pouco de como podemos individualizar a técnica de colpoclasia em pacientes que têm prolapso, principalmente um prolapso apical e que não têm uma vida sexual ativa. Este é um organograma de cada conjunto da American Urogynecological Society na UCA, aonde os procedimentos obliterativos são classificados como preservação do útero, com concomitante ou prévia histerectomia e então seria a colpoclasia sem histerectomia, tradicionalmente a colpoclasia espacial de Lefort, a colpoclasia da cúpula vaginal, que normalmente é associada com a colpectomia, quando se saca seca toda a mucosa vaginal, ou uma histerectomia seguida de uma colpoclasia. Então, vamos falar um pouquinho de alguns detalhes que utilizamos às vezes para individualizar os casos de colpoclasia. Que são, quando nos deparamos com cistocele muito volumosas, os prolapsos que são assimétricos, que não são prolapsos que o tamanho da parede anterior é o mesmo do tamanho da parede posterior. Sejam prolapsos que têm uma cistocele grande e quase nenhum defeito posterior, ou aquele prolapso clássico pós-Burch, que não tem prolapso anterior e tem uma enterocele e uma retocele muito grande. Os alongamentos hipertróficos do cuello uterino, prolapsos intermediários, grau 1, grau 2, a incontinência urinária oculta e algo que temos hecho principalmente na pandemia, que é a colpoclasia a laser com anestesia local realizada em la oficina. Então, esses casos de cistocele muito volumosas, nós preferimos, ao invés de fazer uma aplicatura mediana, lembrem-se que quando a bexiga desce todo o trato urinário, os uréteres descem juntos, então tem um risco de quando se aplica na linha média, de que se aproxima, de que se acotovele os uréteres. Então, isso já aconteceu comigo. Então, é muito desagradável levar a paciente para o lugar do centro cirúrgico. Nós, pelo menos em Brasil, não é uma coisa tão rotineira hacer uma cistoscopia intraoperatória com injeção de carmim. Então, soltar o ponto e passar o J. Então, nesses casos, aqui eu presto uma ilustração do Dr. Walter e Caran. Ao invés de fazer 2 camadas de plicaturas medianas, ou de fazer uma sutura em bolsa, como descrito classicamente para a colpectomia, preferimos fazer, como lo propôs Lefort, uma sutura de las fáscias, que na verdade não são fáscias, são camadas fibromusculares da parede anterior e posterior, de tal forma que a bexiga que está muito prolapsada, ele vai subir desta forma, ao invés de subir como uma aplicatura mediana. E, teoricamente, reduzindo o risco de um acotovelamento de um quinto uréter. Então, essa é uma das coisas que temos hecho com resultados buenos, cirurgia muito sensível. Esse de Lefort é a cirurgia que os R1 em la Universidade de Londrina lo hacen. Então, é uma cirurgia muito extraperitoneal. O outro detalhe são os prolapsos assimétricos. É muito difícil fazer um Lefort, por exemplo, em um prolapso que não tem as paredes simétricas anterior e posterior. Uma cistocele grande e nenhuma retocele. Uma retocele muito grande e nenhuma cistocele. Então, essa é uma situação onde preferimos sacar o útero, fazer uma colporrafia anterior, fazer um sling profilático e depois, se a paciente não tem mesmo vida sexual ativa, fazer uma perineorrafia e uma aproximação mais agressiva dos músculos elevadores humanos para cerrar e reduzir o introito do hiato genital.
circulación son los alongamientos del cuello. Los cuellos que son muy longos no necesariamente tienen un prolapso. Estos no son casos buenos para hacer una reforma. Es mejor, por lo menos en mi opinión, sacar el útero y hacer la cirugía tradicional, porque el útero no está prolapsado, no es como acá. El útero está en la posición relativamente normal, a veces tiene un prolapso pequeño, mas el problema es el cuello. También una alternativa sería hacer la cirugía de Manchester, como nosotros preferimos hacer. Y lembrando, cuando no tiene un alongamiento del cuello, lembre-se que el peritoneo, tanto posterior como anterior, van a ser abiertos muy más acima do que normalmente en una esterectomía que no tiene alongamiento. Entonces usted va a hacer disecar, y la abertura va a ser una abertura del peritoneo más alta. Otro caso que es a veces un desafío. Los úteros sin ningún prolapso, sácalo, cierra la cúpula. Los úteros que tienen un prolapso muy grande, claro, 3, 4, si no tiene vida sexual, apoplesia. Si tiene, vamos a fixar sea el útero o sea la cúpula vaginal en alguna estructura, las dos principales son el ligamento sacro-espinoso por vía vaginal o el promontorio del sacro por vía laparoscópica o robótica. El problema, los úteros que tienen un prolapso pequeño, grado 1, grado 2, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en esos casos, si la paciente no tiene más una intención de tener hijos, preferimos entonces sacar el útero, suspender la cúpula que no es tan prolapsada, entonces no va a llegar al sacro espinoso, y hacemos entonces un encurtamiento de los parámetros y después una cordoplastia de Magón fixando en los ligamentos. Ese es el caso ideal para hacer un reforma. Parede anterior, parede posterior, simétricos. Los casos que mostré anteriormente son más difíciles. El problema de la incontinencia urinaria oculta. Esas pacientes no tienen incontinencia. Realmente dicen que no consiguen urinar, que tienen que reducir el prolapso para conseguir urinar, que tienen infecciones de repetición, no consiguen esvaziar. Yo tive mesmo una paciente con hidronefrosis bilateral por el flujo, ¿no? Entonces, esos casos es una discusión interna lo que hacer, reducir el prolapso, hacer una hemodinámica del prolapso reducido, o hacemos de manera preventiva una cirugía anticontinencia. Entonces son pacientes que dobran la uretra y de esta forma no consiguen urinar, y por eso nosotros por lo menos somos de la corriente que prefiere hacer un sling. La manera que lo hacemos, preparamos el sling, es una cirugía que no demanda un costo muy grande para las pacientes de la universidad, y hacemos un sling profiláctico, dejándolo flojo, porque lembre-se que la vejiga está años para fora, perder un poco de la contractilidad, y preferimos no hacer una aplicatura subiuretral, un punto de Kelly. El punto de Kelly, dependiendo de cuán agresivo se hace, puede ser un punto obstructivo de esta paciente que ya no tiene una fuerza, puede hacer retenciones, y si usted hace un Kelly y encima del Kelly coloca un sling y la paciente no consigue urinar en postoperatorio, usted va a hacer una dúvida. ¿Por qué no urina? ¿Por punto de Kelly o por caso de sling? Y ahí va a crear una situación de tensión, porque usted tiene como una semana, 10, 15 días para sacar el sling. Después de eso, va a incorporar el tecido y no va a conseguir remover. Entonces, es preferible hacer solamente un sling suburetral sin tensión. Entonces, acá deja la uretra libre de puntos, solamente el dito Kennedy, ¿no?, que es la colpografía anterior, y abajo de la uretra colocamos simplesmente sin ninguna tensión, para que no tenga problema de la retención.
nuestra experiencia que hemos tenido en 2020 con la pandemia, empezamos a hacer, tenía el láser en la oficina y tenía 4 meses sin ir al centro cirúrgico. Entonces esa es la combinación perfecta para hacer cosas diferentes, cosas que tenemos un resultado muy satisfactorio. Surgieron trabajos a este de 2020 con la abordaje sobre anestesia local, mas sempre uma abordagem associada, seja com sedação endovenosa, seja com sedação inalatória. Isto não tenho nenhum interesse em fazer em oficina, nem em pegar veia, em máximo utilizar um óxido nitroso em la paciente que são mais ansiosas. Então, lembrar um pouquinho da histologia da vagina. La pared vaginal es compuesta de su mucosa más superficial, una musculares que tiene una camada longitudinal y una camada circular, y abajo una adventicia donde están los vasos y los nervios. Entonces, lo que hacemos tradicionalmente cuando vamos a hacer un reforma, por ejemplo, es sacar mucosa, um epitélio pluristratificado, não queratinizado, abaixo a lâmina própria, depois a camada muscular, a camada longitudinal e a camada circular. E o que é muito interessante é que os vasos e os nervos estão próximos do órgão, estão próximos, seja da bexiga, seja do recto. Então, isto nos deu uma ideia de avançar e pesquisar como poderíamos fazer uma cirurgia minimamente invasiva sem jogar fora uma estrutura que tem colágeno. Então, o Dr. Petrus ha publicado há muito tempo a sua modelo de cirurgia vaginal ambulatorial, que é chamada la ponte de Petrus, la ponte posterior para correção do prolapso posterior, aonde ele mantinha uma ponte mesmo, e para servir com uma estrutura que impedisse o colapso da parede posterior. Então, o epitélio vaginal foi destruído com diatermia. E aí que surgiu a ideia de fazer a destruição do epitélio para que não se formem pseudocistos com o láser de CO2. Por quê? Porque há um modo, não sei se estão familiarizados com o Smart Shine 2, que é o láser de DECA, que tem um modo de pulso chamado de pulso frio, que é o modo UP. Esse é um pulso que você consegue uma retração tecidual e uma escarificação do tecido para que se grude, não? Porque tem que ter um tecido que se adira uma parede contra a outra, senão vai haver uma adesência. O láser de CO2 tem um tropismo por la água, isso é bem conhecido, e tem um mecanismo de ação quando se despeja láser no tecido. O que vai acontecer? Vai haver uma retração, um remodelamento, produção de colágeno, produção de elastina, e que é uma característica muito interessante do láser de CO2 que podemos aplicar na paciente. Então, aqui um exemplo disso. Como se diz berinjela? Aqui temos uma berinjela. Quando estou com uma distância focal próxima do plástico, eu corto. Quando estou com uma distância focal recuada, quando ele recua a distância focal do láser de CO2, o que acontece é que eu consigo uma retração. E por que a berinjela? Porque a berinjela tem água. E
é atraído por la água. E com essa retração que tivemos acá em lo vegetal, podemos ter uma coisa muito parecida em vivo, em la paciente. Então, lo que pasa quando não tem agua, la berinjela. Se você não tem água por detrás, o que vai passar? Você vai queimar a paciente. Por isso é importante sempre estar úmida e passando um agache com soro fisiológico para fazer o procedimento. Então, aqui mostrando um caso inicialmente de uma labioplastia maior, solamente para demonstrar. Aqui estamos com a distância focal pequena, recuando um pouquinho para fazer uma hemostásia. Vejam que eu corto o tecido. Quando eu recuo a ponteira, não sei se conseguem perceber que o tecido se retrai. Ele vai uma borda de encontro a outra borda e consigo colocar as duas bordas da incisão de pele na posição sem pontos, simplesmente com a retração que o láser de CO2 proporciona. E aqui mostrando em uma retocele, quando então escarificamos para que quando suturar as paredes vaginales tenham uma aderência buena e depois lo retraímos para que se tenha uma retração do tecido. Hicimos casos, aqui vou passar um pouco um caso mais. Então, tem um procedimento que fazemos em la oficina com anestesia local, injetamos o anestésico com as paredes. O anestésico é lidocaína, a 1 para 200 mil de adrenalina diluído a medio. Então, se pode usar hasta 40 ml para fazer uma apoplecsia de Lefort completa. Mas nunca eu utilizei mais do que 20 ml para fazer a cirurgia. Porque sabemos que a lidocaína, que existe uma dose tóxica que deve ser evitada. Então, fazemos a escarificação. Percebam que não ressequei nada, porque não quero fazer a mesma cirurgia do centro cirúrgico, fazê-la em la oficina, com sangrado. Não quero fazer uma cirurgia limpa, simplesmente eu e minha instrumentadora aqui sepultando o cuello del útero, depois fazendo os túneles laterales para drenaje de secreções, de descrição clássica de Lefort, depois aproximando as fáscias pubocervicales e retovaginales, e isso vai invertendo, é da técnica clássica de Lefort. Vou passar um pouquinho mais rápido. E finalmente fazendo uma sutura das paredes vaginales, aqui demonstrando os dois túneles. E depois, iniciamos a cirurgia com 10 ml, ou seja, 5 ml de silocaína diluída, e depois utilizamos um pouquinho mais para fazer o pequeno RAF, que é obrigatório em todo o Lefort, só que ao passo de fazer um T invertido e sacar a mucosa, o que hacemos? Hacemos a escarificação e depois a retração. Vejam como a face retrai. Sacamos o afastador de Gelp, ressecamos a parte da transição da mucosa com a face e depois simplesmente hacemos como Petros nos ha ensinado, uma ponte, pegando a borda do triângulo posterior e suturando com a outra borda, e depois os músculos perineales. Então, se um paciente que tem uma experiência boa, não está com a vagina curta, estreita, a paciente se levanta e se vai para casa. Sem dor, por quê? Porque lembrem que na histologia da vagina, os vasos estão próximos da adventícia e os nervos também. Então, a paciente não sente,
es el postoperatorio. Es una paciente que acompaño desde 2020, no tiene resultado muy. Y para finalizar, un caso de una procedencia que hicimos también, una paciente con prolapso grande, que básicamente es la misma técnica, anestesia local. Ela teria já hecho uma cirurgia anti-incontinencia e não teria incontinencia urinária de esforço. Então, optamos por não fazer o sling. Mas tem uma série de slings transobturatórios com anestesia local, que se quiserem, posso mostrar a técnica de como anestesiamos para fazer o sling na oficina. Aqui os túneis laterais, depois a invaginação pela mucosa, do útero, aproximando as fáscias, os túneis laterais, e acá fazendo a anestesia em leque para fazer uma perineorrafia a láser. Então, descalificando, o afastador de Kelp lo permite que fazer a cirurgia sem auxiliar, solamente com a paciente se levanta essa também é uma paciente que acompanhamos mas são pacientes selecionadas, não são todas. Tem que ter uma paciente ser muito ansiosa, ser uma paciente com um limiar muito baixo de dor, não são bons casos. Publicamos em 2021 nossa experiência, foram 40 casos de cirurgia a láser para correção de prolapso, que são as vantagens. Pouquíssimo sangramento, não há necessidade de usar tampão, não tem os riscos de internação, de anestesia, uma cirurgia rápida que não necessita auxiliares, não tem praticamente risco de lesão vesical. Claro, tem que saber manejar o láser, mas não está dissecando a vejiga, dissecando o reto, então o risco de lesão é menor, pouco desconforto intra e pós-operatório. Acá, uma das pacientes que operamos, dissemos essa teria uma cistocele que está editado, mas só para demonstrar para vocês como é um procedimento viável de se realizar na oficina. Então, acá, depois do término da correção da cistocele, a paciente se levanta sola, sem assistência. Então, é muito satisfatório, porque resolve o problema sem ter, e com custo menor também, porque não tem internação, não tem. E depois acá, sempre acompanhamos as pacientes. Esse já um pós-operatório mais tardio, sem recidiva de prolapso, e a paciente satisfeita, ela disse que não precisa agora andar com a perna aberta. Graças a todos. Agradecemos, doctor Octacilio, las brillantes dos exposiciones que ha hecho. Durante su cirugía se van a hacer todas las preguntas porque estamos contra la hora y a las 3 de la tarde iniciamos la segunda parte. Muchas gracias. Un fuerte aplauso nuevamente para el doctor Octacilio, por favor.